El pintor y su obra. El sabor de lo inmóvil. La Raya, 1728. Jean-Siméon Chardin, París, 1699-1779. Museo del Louvre. Un entablamiento de piedra bordea un nicho mural. Una jarra de cerámica con vidriado verde oscuro. Una espumadera. Un caldero de cobre con asa de hierro forjado. Una cazuela de cobre rojo con mango de hierro. Una botella de vidrio opaco llena de vino. Un cuchillo con cachas de asta sujetas con 4 remaches. Un mantel con rayas verde pálido. 2 barbos, peces de agua dulce. Unas ostras abiertas. Un plato de barro vidriado. Unos puerros pequeños. Un pimentero de madera torneada. Un almirez de madera cuya maja servía sobre todo para moler sal gruesa. Un gato callejero de hocico moteado. Hay una raya colgada de un gancho. Se ve su cara ventral abierta. Le han quitado las tripas. Es una hembra. Conserva la bolsa de las huevas. La cola retorcida asoma por encima de la cazuela. No sabemos nada de la formación artística de Chardin. Empezó su carrera en 1728 con una proeza. Tenía 28 años. Alentado por los elogios de varios artistas, pensó presentarse en la Academia Real, pero para sondear la opinión de los principales oficiales de ese cuerpo, se permitió un inocente ardid. Colocó sus cuadros en una primera sala como por descuido y esperó en la segunda. Llegó el señor de Larguillet, excelente pintor, uno de los mejores coloristas y de los teóricos que más sabía sobre los efectos de la luz. Impresionado por esos cuadros, se detuvo a considerarlos antes de entrar en la segunda sala de la academia, donde estaba el candidato. Al entrar... Ahí tenéis unos cuadros muy buenos. Seguramente son de un buen pintor flamenco. Desde luego, la escuela flamenca es excelente para el color. Bueno, veamos sus obras. Señor, acabáis de verlas. ¿Acaso son esos cuadros que...? Sí, señor. Oh, presentaos, amigo mío, presentaos. Fue así como Chardin fue aceptado con el aplauso general. Entre esos primeros cuadros presentados se encontraban El aparador y La raya. Siguiendo la costumbre, Chardin se los ofreció de inmediato a la Academia Real. Estos cuadros, que permanecieron en las colecciones de la Academia, fueron de los primeros que entraron en el Museo del Louvre cuando se fundó en 1793. El género que hoy se llama naturaleza muerta ya existía desde la antigüedad. En las sepulturas egipcias, unas pinturas muestran ofrendas rituales que se hacían a los muertos. Los pintores griegos y romanos solían representar conjuntos de objetos decorativos. Los pintores del Renacimiento colocaban en sus escenas históricas o religiosas unos objetos que tenían gran importancia simbólica. Entre los holandeses, el género se llamaba still leven, naturaleza inmóvil. Fruta, flores, comidas servidas, orfebrería, cristales, son un reflejo de la acumulación de riquezas. A veces estas composiciones tienen un carácter moral. La plata o el oro señalan la vanidad de las riquezas. El reloj de arena o el reloj de bolsillo, la brevedad de la vida. Las bolas de cristal, su fragilidad.
Incluso Caravaggio, en un mundo pictórico muy distinto, una simple cesta de fruta evoca la belleza ajada y la corrupción. La pintura se vuelve meditación con Philippe de Champaigne y Louis Baugin. A principios del siglo XVIII, en Francia, la pintura de las cosas muertas y sin movimiento no era de las más apreciadas. Así pues, cuando Chardin se presentó en la Academia, fue recibido en la categoría más baja. Mucho después, en 1756, hizo su aparición en francés la expresión naturaleza muerta. Si destinara a mi hijo a la pintura, ese es el cuadro que compraría. Cópiame eso, le diría. Cópiame eso otro. Pero quizá la naturaleza no sea lo más difícil de copiar. Es que ese jarrón de porcelana es porcelana. Es que esas aceitunas están realmente separadas del ojo por el agua en la que flotan. Es que esas galletas están para cogerlas y comérselas, esa naranja para abrirla y exprimirla, ese vaso de vino para beberlo, esa fruta para pelarla, ese pastel para meter el cuchillo en él. Él sí que entiende de armonía de los colores y de reflejos. Oh, Chardin, lo que extiendes en tu paleta no es blanco, rojo o negro, sino la substancia misma de los objetos. El aire y la luz los atrapas con la punta del pincel y los pegas al lienzo. Después de que mi hijo copiara una y otra vez este fragmento, le pondría a trabajar con la raya destripada del mismo maestro. El objeto es desagradable, pero es la carne misma del pez, es su sangre. El aspecto de la propia cosa no sería diferente. Señor Pierre, observe bien ese cuadro cuando vaya a la academia y aprenda, si puede, el secreto de salvar con el talento lo desagradable de ciertas naturalezas. No se entiende ya nada en esta magia. Son capas espesas de pintura, aplicadas unas sobre otras, cuyo efecto transpira de dentro a fuera. Otras veces se diría que es un vapor que alguien ha soplado sobre la tela o que han arrojado sobre ella una espuma ligera. Acercaos, todo se confunde, se aplana y desaparece. Alejaos y todo se crea y se reproduce. Esta fascinación que sintió Diderot ante el tarro de aceitunas y ante la raya le hizo indagar sobre la esencia del realismo. Más adelante será uno de los cuadros ante el que se detendrán más visitantes en el Louvre. Durante la primera parte de su carrera, Chardin se dedicó a las naturalezas muertas, por lo general conjuntos de objetos domésticos y a veces animales. Cesta de uvas. Conejo de monte muerto. La comida de vigilia. La comida de carne. A partir de 1733, Chardin, que quizá estuviera harto de limitarse a las naturalezas muertas, empezó a pintar escenas de género. Una mujer lacrando una carta. El castillo de naipes. La niña del volante. El joven dibujante. El Benedicite. Además de estas escenas de género, siguió produciendo naturalezas muertas. Caldero de cobre. La tabaquera. Caldero, espumadera y jarro. Las naturalezas muertas del final son mucho más tranquilas y sencillas. Han desaparecido los animales muertos. El melón abierto. La cesta de ciruelas. El bollo.
El cubilete de plata. Bandeja de melocotones con nueces, cuchillo y vaso de vino medio lleno. Chardin siempre pintaba con modelo. Al igual que Vermeer, utilizaba los enseres que tenía a mano en su casa. Así, todos los utensilios de cocina de la raya se vuelven a encontrar en otros cuadros. La espumadera. El caldero de cobre. El almirez. El pimentero. El jarro de porcelana verde lo volvemos a ver en varios cuadros y luego desaparece definitivamente, sin duda porque se rompió. Otros objetos también aparecen en varios lienzos. El depósito de cobre es el tema principal de una naturaleza muerta. Luego, accesorio de una escena de género. O queda relegado al segundo plano en otra escena. El cubilete de plata, que forma parte del inventario de bienes de Chardin, está presente en su pintura desde los inicios de su carrera. Fue robado en el alojamiento que el pintor ocupaba en el Louvre un día de marzo de 1759 por un tal François Renaud, criado, que encontró abierta la puerta y fue corriendo al Pont Neuf a revender el objeto a una florista. Recuperado, el cubilete aparece en los últimos cuadros de Chardin. De los pintores holandeses, Chardin hereda un acusado sentido de la escenificación, pero utiliza los objetos más corrientes y los reúne prescindiendo de la lógica culinaria o mobiliaria, sin duda por sus cualidades formales. Antes de coger el pincel, Chardin dedica mucho tiempo a colocar los objetos que ha escogido. Los autores de naturalezas muertas de generaciones anteriores daban profundidad a sus cuadros adoptando una visión de arriba a abajo. Chardin limita su composición situándola en una especie de nicho mural. Y se coloca mucho más abajo, justo por encima de la superficie donde reposan los objetos. Estos se ven casi de perfil, y la profundidad es muy reducida. Esta disposición recuerda a una escena de teatro, y los objetos se sitúan en este marco como los personajes de una escena dramática. El pintor de grandes escenas heroicas es reconocido por los gestos, las caras, los ropajes, los accesorios. Poussin, Rubens. El que escenifica objetos y tiene que imitarlos lo mejor posible, corre el riesgo de condenarse al anonimato. Pues bien, un cuadro de Chardin se reconoce al instante. Diderot, asombrado, no encuentra palabras para analizar el estilo del pintor. Es un vigor de colorido increíble, una armonía general, un efecto penetrante y veraz, bellas masas, una magia asombrosa en la factura, un atractivo en la combinación y el orden. Ante Chardin se detiene uno como por instinto, como un viajero cansado que, casi sin darse cuenta, se sienta en un lugar que le brinda verdor, silencio, agua, sombra y frescor. El entablamento señala con fuerza la horizontal. Esta horizontal es repetida por las juntas de las piedras del muro. Una pequeña separación en la línea de las piedras y una zona de sombra destacan la oquedad. Sobre esta cuadrícula, los objetos están colocados ordenadamente. Varias formas llenas, verticales y otras oblicuas.
La raya ocupa justamente el centro del cuadro. Dibuja un triángulo cuyo vértice se sitúa en la mediana. Esta forma triangular se repite con frecuencia en Chardin. Por ejemplo, de forma bastante dramática, con las patas de la liebre muerta, o más serena, en la cesta de ciruelas. También es una constante la línea oblicua que corta las verticales y las horizontales. El cuchillo oblicuo y saliente es un artificio heredado de la naturaleza muerta holandesa que sirve para dar una impresión de relieve. También es el objeto que Chardin representa con más frecuencia. Aunque Chardin deja un espacio alrededor de la raya, la composición parece muy llena. Más adelante, el pintor seguirá jugando con el vacío hasta llegar a la figura totalmente despojada. Esta geometrización progresiva del espacio seducirá a Cézanne y luego a los pintores cubistas. Las formas redondas, cerradas, bien delimitadas, colocadas en la escena, deberían dar la impresión de orden y serenidad. Pero contrastan con tres zonas desordenadas. El mantel, torcido y arrugado, recogido sobre la cazuela y sobre el cuchillo. El montón de ostras que el gato en movimiento está a punto de derribar. Y la raja que se abre en el costado del pescado e introduce en el centro del cuadro la mayor perturbación formal y cromática. Chardin aplicaba sobre un lienzo de grano medio una fuerte imprimación de cola con una mezcla de blanco de plomo y marrón rojizo. Primero pintaba las partes oscuras, luego la media tinta y por último los tonos vivos. Entonces empezaba un prolongado trabajo de concordancia. El pintor procuraba que hubiera armonía entre las distintas partes, fundiendo poco a poco los colores. También tenía en cuenta los reflejos recíprocos de los colores. La pincelada es espesa, muy trabajada. Sus contemporáneos la consideraban tosca. Diderot advierte que el vigor de la pincelada impone una distancia de visión. La ejecución de Chardin es particular. Es un estilo duro, con el que de cerca no se sabe lo que es, y a medida que nos alejamos, el objeto se crea y acaba siendo el de la naturaleza. Pero a veces nos agrada, tanto de cerca como de lejos. La gama cromática de la raya puede parecer limitada, con predominio pardo-ocre. Pero cuando analizamos los detalles descubrimos que, de hecho, por el juego de las fusiones de pinceladas, intervienen varios colores para dar los efectos de tono. Verde en los puerros y el jarro. Marrón en el plato, el almirez y el pimentero. Gris azulado en la hoja del cuchillo. Y ciertas sombras ocre amarillo en las partes delgadas de la raya o en el tapón de corcho. El mantel, el pelaje del gato y la piel de la raya forman manchas más claras que destacan sobre los fondos oscuros. El blanco de la raya está mezclado con gris y aplicado encima de una capa gris verdosa y ocre, para darle ese aspecto nacarado tan característico de la piel ventral del pescado. El color de carne sanguinolenta estalla en el centro con la cavidad visceral. Discretas réplicas de esta gran desgarradura roja, una mancha de sangre en la aleta y unas marcas en el mango del cuchillo. El mismo rojo bermellón, pero cada vez más apagado, es utilizado para la botella de vino, el cobre de la cazuela y el color cálido de la pared del fondo.
La puesta en escena de un cuadro como La raya no basta para explicar la atracción que ejerce sobre el espectador. A primera vista, Chardin ha reunido los elementos de una comida. El animal representado es una raya bramante, que se reconoce por tener el hocico menos puntiagudo que las otras especies de raya y por sus escamas en forma de anillas. De modo que el cuadro evoca la cocina, lugar donde se elaboran elementos contrapuestos. Lo crudo y lo cocido. Lo sólido y lo líquido. Lo salado y lo dulce. Lo graso y lo magro. Lo animal y lo vegetal. El pescado y la caza. La imagen también separa elementos al distinguir entre lo vivo a la izquierda y lo inanimado a la derecha. Lo que se come y se bebe en el centro y lo que sirve para cocinar y para comer a ambos lados. Entre lo que se come crudo, las ostras, y lo que se come cocido, el pescado. En un país católico, los viernes no se come carne, sino pescado. De modo que estamos ante una comida para el día de la muerte de Cristo. En la cocina también se permiten algunas transgresiones. Para preparar los platos, antes los alimentos tienen que pasar del estado de objetos repugnantes al de materia comestible. Pelar las hortalizas manchadas de tierra, matar y sangrar las aves, desollar la caza, vaciar las entrañas, raspar las escamas. Todas estas actividades sucias conservan cierto salvajismo y hacen de la cocina un lugar en cierta medida sagrado. Por último, la cocina, lugar reservado a las mujeres, atrae a los niños. Y en Chardin, pintor de la infancia y la adolescencia, encontramos un resto de esa mirada ingenua que atribuye a los instrumentos insólitos de la cocina personalidades familiares o patibularias. Los utensilios se juntan en respetuoso círculo alrededor del imponente depósito de cobre, o parece que se pelean por los restos de una comida, o se pavonean engalanados de reflejos. Y el inquietante cuchillo no tiene solo un papel de ilusión pictórica. Presente en casi todos los cuadros, recuerda su poder maléfico. Él es el que corta, trincha, desuella, el que puede matar. Impresionado, lo mismo que Diderot, por el poder sugestivo de la raya, otro escritor, Marcel Proust, ve en el cuadro precisamente esta personalización de los objetos. Ahora venid hasta la cocina, cuya entrada está severamente guardada por la tribu de las vasijas de todos los tamaños, servidores capaces y fieles, raza laboriosa y bella. Encima de la mesa los cuchillos activos, que van derechos al grano, descansan con una ociosidad amenazadora e inofensiva. Pero sobre vosotros cuelga un monstruo extraño, tan fresco aún como el mar donde onduló, una raya cuya visión mezcla el deseo de la glotonería con el encanto de la calma o de las tempestades del mar, de las que ella fue un formidable testigo, haciendo pasar como un recuerdo del jardín botánico a través de un sabor de restaurante. Está abierta y podéis admirar la belleza de su arquitectura delicada y vasta, teñida de sangre roja, nervios azules y músculos blancos como la nave de una catedral polícroma. Al lado, en el abandono de su muerte, unos peces se retuercen en una curva tensa y desesperada, boca abajo, con los ojos salientes. Luego un gato, que superpone a este acuario la vida oscura de sus formas más sabias y conscientes. El brillo de sus ojos fijos en la raya mueve con una prisa lenta el terciopelo de sus patas sobre las ostras levantadas y descubre a la vez la prudencia de su carácter, el ansia de su paladar y la temeridad de su empresa. El ojo, al que le gusta jugar con los demás sentidos y reconstruir, con la ayuda de varios colores, más que todo un pasado, todo un futuro,
ya siente el frescor de las ostras que mojan las patas del gato y ya se oye, en el momento que el precario montón de estos frágiles nácares ceda con el peso del gato, el pequeño grito de su rotura y el trueno de su caída. El gato es el único ser vivo del cuadro. Es una amenaza. Todos sabemos que le gusta el pescado, crudo o cocido, y sin duda las ostras también. A Chardin le gusta este animal familiar y sin embargo un poco brujo. Ve de noche y pacta con el diablo. Es el que altera el orden de los objetos colocados por el pintor. Es un joven gato desobediente y enredador. Está metiendo literalmente la pata. La raya es un animal que da miedo. Sus aletas parecen alas. Es como si volara en el agua. En las estampas antiguas está clasificada entre los monstruos marinos espantosos. Unos hábiles artesanos utilizaban las aletas, la cola, el esqueleto y la piel seca de algunas rayas para fabricar momias de sirenas, de basiliscos o de otros seres mitológicos que adornaban los gabinetes de curiosidades. Muchas veces, junto a estos monstruos, se encontraba la verdadera raya disecada. E incluso en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, contemporáneos de Chardin, la raya sigue siendo un ser más bien fantástico. Antes de Chardin, otros pintores habían representado los peces. El propio Chardin abordó varias veces el tema, pero colocando el animal de perfil. En la cara ventral del pez hay una boca y unas narices que forman una especie de rostro gesticulante. Colgada de un gancho en el centro del cuadro y mostrando su cara mimética, la raya atrae la mirada del espectador, que no puede evitar ver en ella algo de humano. Este artificio, que recuerda también el buey de Rembrandt, recuerda a los desollados de las láminas de anatomía o las escenas de martirio y crucifixión. El cuchillo, cuya hoja sangrienta está escondida en los pliegues del mantel y que ha podido servir para quitarle las vísceras al animal, apunta al centro como un instrumento de tortura o como la lanza que se clava en el costado de Cristo. El hombre tiene que comer para sobrevivir, y los gestos ruines, necesarios para la preparación de la comida, repiten todos los días, en el secreto de las cocinas, escenas de muerte y sacrificio mucho más terribles. Es esta dimensión salvaje, pero escondida de la sociedad, lo que escenifica involuntariamente la raya. En el centro de su reunión de objetos, el pescado abierto y sanguinolento aporta al cuadro la violencia de una escena histórica.